Vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 5 y lo leemos con la ayuda del Señor. ¿Amén? ¿Lo tenéis? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos, ¿qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Si recordamos en el capítulo 5 de este libro de Hechos, a la iglesia se le presenta un problema desde afuera. ¿Recordáis ese problema donde el Sanedrín, el poder político y religioso, se pone en contra de la iglesia y los amenaza para que ellos cesen de predicar en el nombre de Jesús? Pero vimos como en el capítulo 5 se puede observar que ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres y continuaron enseñando la palabra a la iglesia y continuaron predicando el evangelio a los incrédulos, de manera que esto hacía que crecía y crecía y crecía el número de discípulos. Muy bien, ahora en el capítulo 6 nos encontramos con un problema, pero desde adentro, desde la misma iglesia, está surgiendo un problema que puede repercutir gravemente para la salud de la iglesia y también para el avance del evangelio. Este problema lo podemos decir que es como un problema múltiple, secuencial, como las fichas de dominó. Cuando tú le das una ficha de dominó, ¿qué es lo que pasa? Van cayendo la otra y la otra y la otra y la otra, ¿no? Pues aquí pasa algo muy parecido. Se presenta un problema, de un problema viene otra cosa y de otra cosa viene otra cosa. Primero, aumenta el número de creyentes. Eso no es un problema, eso es una bendición. Aumenta el número de creyentes, pero también aumentan las necesidades. Tampoco ahí radica el problema. El problema sucede cuando dentro de la congregación hay un grupo de mujeres, unas viudas, que eran judías pero que habían nacido fuera de Palestina, de manera que se llamaban las judías helenas o las judías griegas. Ese grupo de viudas estaba siendo desatendida. Había personas allí, otro grupo de personas que eran las viudas de hebreas que habían nacido en Palestina. Ellas no tenían problema, pero estas viudas sí se le estaba descuidando. Así que el primer problema que aparece es que se está descuidando una necesidad material dentro de la iglesia, Después de esto vienen aquellos que representan a estas viudas helenas. ¿Y qué hacen? Ellos empiezan a quejarse, empiezan a murmurar. Mira, ¿qué es lo que pasa? Las viudas judías, hebreas, tienen su provisión, pero mira nuestras viudas cómo están. Pero ellos van con un tono de queja, con un tono de murmuración. Así que aumenta el número de necesidades, se descuidan las necesidades de ciertas hermanas y comienza a haber fisuras dentro de la unidad, dentro de la iglesia. La unidad de la iglesia está en riesgo. La unidad de la iglesia está en riesgo. Y ahora se presenta el problema a los apóstoles. ¿Qué es lo que hacemos? O nos dedicamos a atender las necesidades materiales dentro de la iglesia, o nos dedicamos a predicar constantemente la palabra de Dios y a enseñar a la iglesia para su edificación. ¿Qué escogemos? Hay necesidades, ¿qué escogemos? O nos dedicamos a proclamar la palabra, a enseñar la palabra a la iglesia de manera que se supla su necesidad espiritual, o nos dedicamos constantemente a la necesidad material de las personas que están allí. Los apóstoles no daban de sí. No podían añadir un codo a su estatura. Ellos no podían multiplicarse y hacer todas las cosas. No podían dedicarse continuamente a suplir las necesidades materiales y continuamente a suplir las necesidades espirituales por medio de la oración
y de la palabra. Esto era imposible. Así que la iglesia de Jerusalén está envuelta en un problema, pero no en un problema, en un problemón. A pesar de que muchas veces no entendemos muchas veces ciertas cosas, esto, dice tú, una necesidad material que no es cubierta, bueno, tampoco eso es, sí. Era un gran problema para la iglesia. Tenemos que recordar que esta iglesia de Jerusalén había conseguido un fenómeno único, que 5.000 miembros de su iglesia en una sociedad de extrema pobreza, las necesidades estuvieran cubiertas. Estamos hablando de un contexto de necesidad, de extrema necesidad. Los miembros de toda la iglesia estaban suplidos, no les faltaba nada, estaban bien suplidos. Ahora no, ahora ya sí hay alguna necesidad. También está en juego aquí la unidad en amor que ellos estaban manifestando al mundo. La unidad en amor dentro de la iglesia es una plataforma para que cuando nosotros prediquemos el Evangelio se haga más atractivo. ¿Por qué? Porque detrás de aquellos que lo predican son personas con un testimonio coherente con lo que habla. Así que está en juego, hay necesidades, está en juego la unidad en amor y está en juego el avance del Evangelio, porque si los apóstoles deciden realmente dedicarse constantemente a las necesidades materiales, la edificación de la iglesia va a caer y va a caer también el avance del Evangelio. El problema es más grande de lo que pensamos, hermano. El problema es más grande de lo que pensamos. Está en juego la manifestación de la gloria de Dios por medio de una iglesia que vive una unidad en amor y que predica constantemente el Evangelio. La forma de cómo la iglesia tiene que brillar en este mundo es cuando ven nuestros testimonios de unidad en amor, pero mientras nosotros predicamos la palabra del Señor. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué es lo que necesitaba esta iglesia? Diáconos. ¿Diáconos? Sí, hermano, diáconos necesitaba esta iglesia. Voy a mencionar algunas consideraciones generales para que entendamos qué es la diaconía o el cargo diaconal o el ministerio diaconal, como quieras llamarlo. La palabra diácono denota en primer lugar siervo. Un diácono es un siervo. La raíz de esta palabra, de diácono, la raíz de esta palabra significa apresurarse en pos, perseguir. Quizá parece que esta palabra viene de correr. Así que tenemos que saber que diácono es un siervo que se apresura ¿a qué? A servir, que busca oportunidades de servicio, que está presto para servir. Hermano, todos los cristianos somos diáconos en un sentido de la palabra, somos siervos, todos somos siervos, pero en la palabra se nos especifica que hay un cargo, valga la redundancia, específico dentro de la iglesia local, que es la diaconía. Y esto es lo que nos presenta Hechos, lo que nos presenta Primera de Timoteo capítulo 3. Hay un cargo o un ministerio dentro de la iglesia para ciertas personas específicas para llevar a cabo una tarea específica. Los diáconos, se encargarían de ministrar las necesidades materiales. Los apóstoles, más tarde, serían los pastores, se dedicarían a alimentar y a cuidar la grey de Dios por medio de la palabra. El ministerio diaconal es un servicio. No significa que cuando se le da a alguien un ministerio diaconal ha subido un peldaño y está por encima de otro, no. El ministerio diaconal, como el ministerio pastoral, es un servicio hacia los demás. No es subir un peldaño, pero sí es un llamado a la verdadera grandeza. Sí es un llamado a la verdadera grandeza. ¿Recordáis cuando Jesús estaba con sus discípulos y vino la mamá de dos discípulos, de Juan y de Jacobo, y mira, Señor, manda que mis hijos se pongan uno a tu diestra en el trono y otro a la izquierda?
y ponlo en un buen sitio. Ese era el afán de la mamá, ¿no? Y también, por supuesto, de Juan y Jacobo, pero también de los discípulos, porque dice que ellos se enfadaron. Y se enfadaron porque ellos también querían el trono, porque ellos querían estar lo más arriba posible. Sin embargo, Jesús les da una enseñanza y les dice, mira, ustedes estáis muy equivocados. Estáis andando por un camino totalmente contrario a la verdadera grandeza. Las cosas en el reino no funcionan como en el mundo. Es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Vais vía contraria. El camino de la verdadera grandeza no está arriba, está abajo. El verdadero camino de la grandeza no es mirar a los demás desde arriba, sino desde abajo, estimando a los demás como superiores a uno mismo. No es estar de pie, sino postrado. No es que te abaniquen, sino que tú abaniques a los demás. No es buscar que me diaconeen, sino diaconear a los demás. Hermanos, si nosotros tomamos la palabra de Juan, capítulo 12, versículo al 26, y la transliteramos, la oiríamos así. Primero lo voy a leer como viene. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí estará también mi siervo. Si alguno me sirve mi Padre le honrará. Lo voy a traducir. Si alguno me diaconea, sígame, y de donde yo estuviera, allí estará mi diácono. Si alguno me diaconea, mi Padre le honrará. Así que algunas consideraciones generales. El ministerio diaconal no ejerce gobierno, no está en un peldaño superior, es un servicio constante, pero hermano, es un camino a la verdadera grandeza. Hermano, es un gran privilegio poder servir a la iglesia, y poder ser diácono también es un gran privilegio y una grandísima bendición para la iglesia. Tener diáconos en la iglesia es una tremenda bendición. Lo que yo quiero abarcar en este día es dos cosas. ¿Cuál es la tarea de los diáconos y cuáles son los requisitos para ser diácono de la iglesia? ¿Cuáles son esas tareas? Muy bien, en Hechos nos especifica, o podemos vislumbrar un poco, acerca de cuáles son las tareas de estos diáconos. Versículos 2 al 3. Los apóstoles dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Voy a hablar de 3 aspectos acerca del ministerio diaconal. Primero, 3 roles que tienen los diáconos, 3 tareas. En primer lugar, los diáconos se preocupan de las necesidades materiales de la iglesia. Algunas viudas estaban pasando por alto el ser cubierta de alimento, y la palabra diácono se usaba no simplemente para referirse a esclavos. La palabra diácono también se refería a aquellos mesoneros a los cuales se les daban pues, las posesiones o los negocios del amo para que lo administraran. Así que un diácono es un administrador de aquellas cosas que le pertenecen a Dios. Así que la primera tarea de los diáconos es servir a las mesas. Ellos lo llamaban de esta forma. Si nosotros tenemos en cuenta 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 18 en adelante, se nos describen los requisitos. Y viendo los requisitos también nos puede dar una idea acerca de cuáles eran los roles que ellos hacían dentro de la iglesia. Primero, ¿qué son aquellas necesidades materiales? Finanzas, administración, visita, todas aquellas cosas que tienen que ver con la parte material. En Hechos se presenta el área del cuidado de los pobres, la administración de los recursos para suplir esas necesidades. Ahora bien, teniendo en cuenta que la iglesia de Jerusalén era miles, era una mega iglesia, los 7 diáconos tuvieron que escoger a otras personas para que le ayudaran en su diaconía. Ellos eran los encargados, los responsables, y eran los responsables de que finalmente por medio de otras personas también se llevara a cabo suplir las necesidades de la iglesia.
¿Por qué es importante el cuidado de las personas? Esa es parte también material. Porque sirve al bienestar físico. Pero no solo al bienestar físico, sino también al bienestar espiritual. Porque nosotros podemos dar el pan. Y podemos repartir pan. Pero no solo repartimos pan, también repartimos amor. Y cuando el diácono visita a una persona enferma, no solo es que ha ido a la casa y ha visitado, sino que también le ha mostrado cariño y le ha mostrado consuelo. Así que, ¿por qué necesitamos cubrir necesidades físicas? Por el bienestar físico de los creyentes y de otras personas, y también por el bienestar espiritual. Además, satisfacer estas necesidades o suplir estas necesidades también es un testimonio al mundo exterior. Es un testimonio al mundo. Porque Jesús lo dijo así: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El cuidado material que se presenta en Hechos 6 es una muestra de amor como Cristo amó a la iglesia. Así que la primera tarea, o una de las tareas, no quiere decir la prioritaria, pero estamos diciendo una de las tareas que hacen los diáconos es cubrir las necesidades materiales dentro de la iglesia. En segundo lugar, en Hechos 6 hallamos un propósito más amplio de lo que desempeña del trabajo de un diácono. Ellos trabajan por la unidad de la iglesia. ¿Recordáis? Había fisura en medio de ellos. Se estaba provocando ciertas fisuras por medio de estos acontecimientos que estaban pasando allí dentro de la iglesia, y ellos trabajaban por la unidad de la iglesia. Tenemos que recordar que cuando vamos a la palabra del Señor, nos especifica que todos los dones o todos los ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo siga creciendo en unidad. Así que el ministerio diaconal también es un trabajo por la unidad de la iglesia. Hay un autor que dice: los diáconos deben ser los tubos silenciadores y los muelles amortiguadores del automóvil. Bueno, los muelles amortiguadores, yo creo que lo sabemos, pero actúan bajo un principio de acción-reacción, ¿sí? Acción-reacción. De manera que esos muelles que están en los coches, cuando un coche coge una curva, cuando un coche frena, cuando un coche coge una bajada muy rápida, esos muelles que están sufriendo una acción, ¿qué es lo que hace? Lo opuesto, empiezan a resistir. ¿Para qué? Para que el coche no columpie. Porque si el coche empieza a columpiar, ¡buah! ¡Bum! Finalmente acaba destruido. ¿Cuál es la tarea de los diáconos? Una de las tareas de los diáconos es amortiguar los golpes que vienen cuando la iglesia puede fisurarse, y ellos están amortiguando. Ellos están procurando siempre la unidad de la iglesia. No solo que siempre están ahí amortiguando, sino que también los diáconos fomentan la unidad de la iglesia. Así que esta es una de las tareas también de los diáconos. Y tercero, otra tarea de los diáconos es que apoyan al ministerio de la palabra. Para eso se escogió diácono. ¿Para qué? Para que los pastores se dediquen a orar al ministerio de la palabra. ¿Te imaginas a Esteban diciendo, Esteban es el diácono, el diácono que eligieron? ¿Te imaginas a Esteban diciendo, mira, yo aquí llevando a Manuela al médico y el pastor en su oficinita allí, el tío preparando un sermón? ¿Te puede creer? No sé, vamos a imaginarnos a Felipe, otro diácono. Yo aquí, mira, recogiendo la silla, con todos los jaleos que había hoy en la iglesia, y ahí el pastor ahí en la puerta, atendiendo a unos que los visitan. ¿No tendrá otro momento para atender a esas personas? Ahora es la hora de recoger. Hermanos, si estos diáconos entendían así las cosas, pues mal asunto. Pero no, los diáconos, seguro que escogieron, eran diáconos que entendían lo que significaba el ministerio de la palabra. Los diáconos deben saber que no es la única tarea del pastor
predicar, enseñar y aconsejar con la palabra, pero si es la prioritaria. Si es la prioritaria. El pastor no solo predica, no solo ora, no solo da consejería, pero los diáconos y la iglesia deben saber que esa es la tarea prioritaria. Hace otras cosas, pero esa es la tarea prioritaria del pastor. Amén. Amados hermanos, el panorama comenzó muy feo ahí en la iglesia de Jerusalén. Negligencia en el cuidado de las necesidades materiales, el peligro de dejar la enseñanza y la predicación de la palabra a un lado y desunión. Y los apóstoles, claro, alzaron una voz y dijeron: necesitamos diáconos, necesitamos varones o mujeres, que después podemos ver en las escrituras que también había diaconisas. Necesitamos siervos de siervos, siervos de siervos, últimos de los últimos, pequeños de los más pequeños, que busquen la grandeza del reino de Dios. Necesitamos diáconos, eso es lo que estarían diciendo ellos, diáconos que sirvan las mesas, que se encarguen de los asuntos materiales, que sean silenciadores de la queja, que reaccionen contra la desunión, que fomenten la unión. Necesitamos diáconos que ayuden a los pastores, que entiendan la importancia del ministerio de la palabra. Amada iglesia, nosotros también nos unimos a este clamor de los apóstoles, a este clamor de la iglesia. Necesitamos diáconos, necesitamos diáconos. Y debemos rogar al Señor que nos dé sabiduría para escoger hermanos y hermanas idóneos para esta labor. Amén. Estas eran las tareas, o unas de las tareas que hacen los diáconos. ¿Necesitamos diáconos? Amén. ¿Todas las iglesias necesitan diáconos? Amén. Pero no se trata de colocar diáconos por sorteo, de cualquier forma. Esta labor se nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 3. Esta labor es para ciertas personas con ciertos requisitos. No son unos requisitos que no tienen que estar en los cristianos. Estos requisitos deberían estar en todos los cristianos. Pero hay que cerciorarse de que estos requisitos están en las personas que seleccionaremos para la diaconía. Ellos nos dijeron, mira, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. No. Ellos dijeron más cosas. Hermanos de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. El diaconado es una importantísima labor. Y mira, la tarea de desempeñar no es fácil. No es fácil. No es una carga liviana. No es venir aquí un día a la semana o 2 días, abrir el templo 1 hora y luego cerrarlo tras la reunión. No es simplemente visitar a ciertas personas a la semana. No es simplemente recibir alimento y después distribuirlo a personas. El diaconado, hermano, no es fácil. Servir no es fácil. Servir en los asuntos materiales no es fácil. Amortiguar golpes no es fácil. Fomentar la unidad desgastándote tú mismo, hermano, no es fácil. No es fácil. Y apoyar muchas veces ese ministerio de la palabra, cuando muchas veces otros son honrados y tú quedas ahí a un segundo plano, no es fácil. No es fácil. Por eso los apóstoles dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué testimonio debían tener estos hombres? ¿Cómo serían los diáconos elegidos por la iglesia de Jerusalén? Creo que nos podemos acercar mucho a ese buen testimonio del cual nos está diciendo este libro, de hecho, este capítulo 6, si tenemos en cuenta el problema que existe y la labor que desempeñan los diáconos. Los apóstoles plantean la solución: buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Y dice que esto agradó a la iglesia, esta propuesta. ¿Cómo sería este buen testimonio? Primero, buen testimonio. Voy a decir 4 cosas acerca del buen testimonio. Las personas que eligió la iglesia eran miembros comprometidos con su iglesia local. Miembros comprometidos con su iglesia local. Estos hombres
Debían congregarse regularmente. ¿Por qué? Porque eran personas que debían ser conocidas y conocido su buen testimonio, y personas también que generaran confianza. ¿Por qué? Porque se le iba a depositar en sus manos dinero y alimentos. El alimento en aquella época, eso era un manjar, eso es lo que tenían para sobrevivir. Entonces estas personas tenían que ser personas de confianza. Para ser personas de confianza tendrían que ser personas conocidas. Y para ser personas conocidas tendrían que ser personas que regularmente asistían a la iglesia del Señor. Segundo, las personas que eligió esta iglesia serían personas también comprometidas con el servicio en la iglesia local. Personas que sirven. Las personas dicen una frase, las personas que sirven, sirven. ¿No? ¿He escuchado eso? Las personas que sirven, sirven. La diaconía no es para animar a nadie, hermano. Es para los que ya están sirviendo. Al que no es fiel en lo poco, no se le puede dar lo mucho. Entonces la diaconía es para aquellos que están entregados al servicio de la iglesia. Personas que sirven, personas que están dispuestas, personas que están apresurando, buscando oportunidad de servicio. Tercero, buen testimonio de compromiso con la iglesia, hemos dicho, testimonio del servicio a su iglesia local, y también tienen que ser personas promotores de la unidad, A pesar de que parece que estos 7 varones que se eligió eran judíos helenos, estas personas no podían ser los judíos helenos que murmuraran y que se quejaran. Un creyente que no esté contento con la iglesia local no puede ser diácono. Así que el testimonio que tendrían sería un testimonio de personas que quisieran edificar la iglesia. Que sí, que veían las imperfecciones, porque las hay. Pero las imperfecciones se ven para que tú puedas ayudar a que esas imperfecciones puedan ser más perfectas. Para eso están las imperfecciones, para eso está la edificación del cuerpo de Cristo. No para señalar la imperfección y decir, mira qué mal está hecho. Los diáconos tienen que ser personas que sí, y todos los miembros de la iglesia tenemos que ser así. Personas que obviamente vemos fallos, vemos imperfecciones, pero que quieren resolver esas imperfecciones. Que se dedican no solo a poner el dedo, sino también a tapar aquello que está mal. Amén. Así tiene que ser un diácono. Cuarto, un buen testimonio también quiere decir un carácter aprobado. Yo no creo que hicieran esa noche allí en Jerusalén, cuando se le presentó el problema, una noche de talento o un casting. Y dijeron, mira, vamos a traer aquí a los miembros de la iglesia y vamos a ver qué habilidades tiene. No sé, vamos a ponerle a recoger el dinero, comprar la comida y a ver cómo la distribuye, a ver si son personas que realmente distribuyen bien, administran bien. Venga, vamos a ver qué es lo que... Antes que las habilidades está el carácter. Y eso es lo que vemos en 1 de Timoteo, si queréis venir conmigo, capítulo 3, versículo del 8 al 13. La diaconía no está basada en el manejo de ciertas habilidades excluyendo el carácter. Las habilidades, por supuesto, son importantes, pero aún más importante es el carácter. ¿Cómo es la persona? Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13, Pablo se enfoca más en el carácter de los diáconos que en sus habilidades administrativas. Y él habla ahí de 3 cosas. Requisitos del carácter moral, acerca del carácter moral, requisitos en cuanto a la fe y requisitos en cuanto a la vida familiar. Los requisitos respecto al carácter moral, perdonad, voy a buscarlo. Primera de Timoteo, hemos dicho, capítulo 3, versículo
del 8 en adelante. Requisitos respecto al carácter moral. Los diáconos asimismo deben ser como honestos. Esto quiere decir personas que inspiren respeto, no personas con un semblante serio, que cuando lo ves dices tú, oh, no me quiero ni acercar. No, pueden ser personas simpáticas, pero que inspiren respeto por el testimonio que tienen. Sin doblez. Esa palabra es dilogos. Quiere decir que el diácono no puede tener dos palabras. Dilogos es dos palabras. No puede decir una cosa una persona y otra cosa otra persona. El diácono estará siempre en medio, o estará en medio de la grey de Dios y el pastor. No le puede decir al pastor una cosa y después a la persona que atienda otra cosa. Es una persona que no es hipócrita en el hecho de su palabra, que tiene claridad con las cosas, que tiene coherencia. El diácono no cambia su palabra así como sopla el viento. El diácono no se amolda a lo que piensa uno y a continuación se amolda a lo que refiere otro. No es como dice Bruce Lee, sé como el agua. ¿He escuchado eso? Sé como el agua. Si el agua entra en una taza, te conviertes en una taza. Si el agua entra en una botella, te conviertes en una botella. Sé como... No, el diácono no es así. El diácono no va moldeando según, mirando a ver cómo... El diácono es una persona honesta, una persona íntegra, sin doblez, con una palabra. Amén. También el diácono es una persona no dada mucho al vino. Y esto es la persona de aquella época, no dada a mucho vino. No dada a mucho vino. En aquella época, pues, y ahora también, era algo que se caracterizaba la sociedad, era por las borracheras. Hoy también. En aquella época el vino era mucho más flojo y tenía que beber mucho vino. Hoy, con poco vino, si te cuelas, pues... Entonces, una persona que sabe dónde está, que no es bebedor de vino, no que no beba nunca, sino que no es bebedor, y que según el contexto, pues a lo mejor se quita del vino por no hacer tropezar a alguna persona, a algún hermano que sí tiene ese problema con el alcohol. Sí que un diácono es así. Pero también hay algo que nos caracteriza a nuestra sociedad. Si se hubiera caracterizado otra cosa en la sociedad de aquella época, lo hubiera plasmado aún mejor. Pero la sociedad nuestra se caracteriza por el entretenimiento. Somos una sociedad de entretenimiento. Entonces el diácono no debe ser en exceso ocioso. Tiene que tener su ocio, puede disfrutar de muchas cosas, pero no es en exceso ocioso. ¿Amén? Además, no codicioso de ganancias deshonestas, ganancias turbias, ganancias sucias. El diácono no debe ser el tipo de persona que tiene ansiedad u obsesión por el dinero, que está dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener ganancia o beneficio económico. Muy bien, en cuanto a las diaconisas, en su carácter moral, también se dicen que deben ser honestas, igual, que inspiren respeto, no calumniadoras. Esa palabra es diábolos. No deben ser chismosas, entrometidas, no deben ser mujeres que en las conversaciones sacan los trapos sucios de los demás y si no hay trapo, me lo invento. No. Mujeres que sean fieles en todo, dice también. La mujer, al igual que el hombre, deben ser dignas de confianza en todos los aspectos de vida, de su vida y ministerio. Y también Pablo nos habla de los requisitos en cuanto a la fe. Pablo continúa diciendo, Timoteo, escucha, hijo, que los diáconos guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. El ministerio de la fe con limpia conciencia. Una limpia conciencia es una conciencia que no los acusa a ellos de que están viviendo vidas contrarias a las doctrinas que profesan creer. Yo una vez lo expliqué de esta forma, no sé si recordáis,
Los que se habéis sacado el carnet hace poco lo recordáis mejor. Pero aquellos que no hemos sacado el carnet de conducir nos mandan a un centro médico, ¿no? Donde tenemos que hacer unas pruebas. Y te ponen delante de una maquinita, ¿recuerdas? Esa maquinita, donde te aparece una carretera y un punto. Y tú tienes como unos mandos. Después te aparecen 2 carreteras y 2 puntos. O no sé si desde el principio, pero yo me acuerdo de 2 carreteras y un punto. Y tú estás ahí y tu objetivo es no salirte nunca de la carretera, ¿recuerdas? Y vas cogiendo, pones las manos en los mandos y empiezas muy suavito. Y dices tú, wow, esto va de maravilla. A mí me van a dar carne. Y la cosa empieza a ponerse peor. Y cuando te sale, ¿recuerdas? Que te pitaba pi, 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 y tú tienes que regresar. Y bueno, vale. Y pi, 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 pi. Pero de repente se pone la cosa mucho peor. Y empieza a abrirse las 2 carreteras. Y entonces ya tienes que usar los dos. Pop, pi, 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 pop, pi, 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 pop. Dice tú, cuando acaba de eso, tan estresante, dice, a mí no me dan el carnet. No sé si te ha pasado. O si lo has pensado así. Dices tú, yo que siempre estoy fuera. Cuando hablamos de limpia conciencia, el Señor ha establecido un camino por donde tenemos que andar. Pero es inevitable que nosotros no nos salgamos. Nos salimos, hermano. Pero lo importante es que volvemos. Y nos salimos y nos volvemos. Y nos salimos y nos volvemos. Eso es cuando habla una persona que tiene una limpia conciencia, ¿no? No quiere decir que nunca vamos a pecar. Pero que cuando pecamos y pita, pi, 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 el Espíritu Santo sensibiliza nuestra conciencia, rápidamente volvemos, no nos quedamos pi 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 y ahí te queda, ¿no? No, el diácono está ahí, y está ahí, y está ahí, y los creyentes igual, tenemos que estar siempre volviendo, y volviendo, y volviendo, ¿amén? Eso es lo que significa realmente vivir y guardar la doctrina con una limpia conciencia. Y respecto a la vida familiar, dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Un hombre que es fiel a su mujer, no solo en el aspecto sexual, también es el hombre de una sola mujer en el concepto de que él es una persona que trata a su mujer con delicadeza, con amor, con honestidad, que gobierna bien su casa. Los diáconos deben ser personas que gobiernan bien su casa, involucrando en la vida diaria a su esposa, a sus hijos, y en la toma de decisiones también tiene que estar ahí su esposa. Así que es una persona no perfecta, hermano. Y aquellos que tenemos hijos lo sabemos. Cuántas veces también nos equivocamos, ¿no? Pero estamos ahí, buscando la forma de cómo potenciar a nuestras mujeres, a nuestros hijos y acercarlos al Señor. Y estamos ahí. Y a lo mejor hacía mucho tiempo. Tu vida venía de tu contexto, te convertiste y no eras perfecto y cometiste muchos fallos. Y a lo mejor tus hijos, debido a cómo tú has educado a tus hijos en aquellos años, ahora están rebeldes. Pero tú te estás forzando o nos estamos forzando para que realmente podamos traer a nuestros hijos. Cuando hay un tiempo donde la persona se ha arrepentido de cómo ha hecho las cosas y ahora está intentando por todos los medios, con la ayuda del Señor, llevando a su familia, hermano, eso también es de honrar. Tenemos que tener cuidado a la hora de medir cómo medimos, sabiendo los tiempos que se está viviendo o que está viviendo el diácono o la diaconisa. Amén. Pablo desea que Timoteo comprenda que los requisitos relacionados al carácter moral, a la fe y a la vida familiar son importantes. Es de mucha trascendencia y es muy importante que realmente los diáconos puedan tener estos requisitos. Y finalmente acaba diciendo, y estos también sean sometidos a prueba, versículo 10, primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La palabra probar aquí es un imperativo presente. Indica más bien una observación que ponerle una prueba a una persona. No consiste en que tú digas, bueno, mira, yo estoy pensando en este hermano para diácono. Ahora le voy a decir a ver si me puede llevar a la casa.
Mira, hermano, que no tengo coche, ¿me puede llevar a la casa? No se trata de ir poniendo y buscando. No es este tipo de prueba a las que se refiere, no es poner a una persona en un cargo y si ve que ha cumplido un objetivo, ponerla como diácono. No, esto es una observación diaria que nosotros tenemos común. Es algo común en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que velemos unos por otros, que nos cuidemos unos por otros. Así que no es algo mucho más que eso, sino que nosotros como cristianos velamos unos por otros y nos animamos, nos confortamos, nos exhortamos, estamos pendientes unos de otros. Es eso. En esa relación que tenemos podemos darnos cuenta de personas que están capacitadas para este ministerio. Amén. Y finalmente, los diáconos debían estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría es una consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo. Si nosotros comparamos Efesios 5, del 19 al 21, con Colosenses 3:16, es prácticamente lo mismo. Nos habla de estar llenos del Espíritu y estar llenos de la palabra. Son los mismos resultados, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo, el diácono tiene que procurar, esforzarse por buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Iglesia, todos los miembros, tenemos que procurar estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, y tan importante es que una persona esté llena del Espíritu Santo para ponerse ahí en la puerta, para grabar un vídeo, para coger un sonido, Sí, hermano. Para hacer cualquier cosa y cualquier servicio cristiano, es muy importante que estemos llenos del Espíritu Santo. No se requiere nuestra fuerza para hacer estas cosas, ni nuestras habilidades, se requiere el poder de Dios. El poder de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Yo deseo, hermano, que el diácono, mientras está abriendo la puerta del local, mientras está poniendo la silla, lo haga teniendo en su corazón un gozo, porque dice, hoy es el día que ha hecho el Señor. Hoy es el día, a ver si vienen mis hermanos para juntos alabar al Señor. Para eso tienes que estar llenos del Espíritu Santo. Yo deseo que el diácono que reciba en la puerta a otros miembros tenga esas ganas de edificar a su hermano. O cuando venga un incrédulo a la puerta, Dios le dé sabiduría cómo se tiene que dirigir. Si voy, si no voy, para eso hay que estar lleno también del Espíritu Santo. Yo deseo que el diácono que visite a las personas que se quejan contra la iglesia, Dios le dé palabras de sabiduría para saber amortiguar los golpes y para convencerlos de su error y lo vuelva a traer al redil. Para eso hay que estar lleno del Espíritu de Dios. O cuando visite a alguna persona, Dios le dé palabras de consuelo y de ánimo. Yo deseo que el diácono que reparte alimento lo haga con tal gratitud en su corazón que cuando los incrédulos reciben este beneficio digan, quiero conocer más al Dios que tú sigues. Hermano, para eso hay que estar lleno del Espíritu de Dios. Amén. Yo deseo, diáconos, que sean siervos de siervos, que aman con amor humilde, y que cuando se encuentren en la presencia de Dios en aquel día, le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Hermanos, necesitamos diáconos. Necesitamos diáconos. Diáconos bíblicos. ¿Cómo se solucionó un problema tan grande? Con hombres pequeños. Con hombres pequeños. Con diáconos, con siervos de siervos, que se apresuraban a servir en todo momento, que se encargaron de los asuntos materiales, que evitaron la desunión, que fomentaron la unión, que reconocían la importancia del ministerio de la palabra. Un problema grande, hermano, con hombres pequeños. ¿Qué te parece? Dice Paul Washer, no hay hombres grandes de Dios, sino hombres pequeños, pecadores y débiles de un Dios grande. De un Dios grande. Otro autor llamado Bonhoeffer dice, la iglesia no necesita personalidades brillantes,
sino siervos fieles de Jesús y de los hermanos. Amén. Hermanos, estos hombres fueron hombres pequeños, como todos nosotros somos hombres y mujeres pequeños, pero llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Tenían buen testimonio y por tanto, al estar llenos, tenían sabiduría. ¿Cuál fue el resultado? Fíjate, Hechos capítulo 6, versículo 7. ¿Qué sucedió después de eso? Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Necesitamos diáconos, queridos hermanos. Y siempre tenemos que recordar el ejemplo maravilloso del verdadero siervo, del verdadero diácono, que es Jesús. Ese es nuestro modelo de siervo. Ese es el verdadero modelo de los diáconos. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Vino a este mundo, habitó con pecadores. Siendo el rey se arremangó, se ciñó el manto, se inclinó, hizo un trabajo servil y limpió los pies de sus discípulos, incluso de aquel que le iba a entregar. Él sirvió a hombres imperfectos, que sabía que lo iba a abandonar y traicionar. Pero no solo hizo eso, hermano, sino que también entregó su vida por amor a su iglesia. Este es el mejor modelo que podemos tener de diaconado y de servicio. Al tercer día, ¿qué es lo que pasó? Dios lo levantó de entre los muertos y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios lo honró. Queridos hermanos, el Señor también honrará a cada uno de nuestros servicios. Cada uno de nuestros servicios. Para terminar, amada iglesia, posiblemente hay carencia entre nosotros. Seguramente habrá algún descuido hacia ciertos hermanos de la congregación que tienen ciertas necesidades reales. Y aquí en representación de la iglesia yo quiero pedir perdón. Perdón por si hemos descuidado a algún hermano, a alguna persona. Pero hermano, quiero decirte también algo. Que si tienes conocimiento acerca del descuido de algo, no te quejes. No formes corrillos y te pongas a quejarte y a murmurar. Más bien, quiero decirte, tú eres iglesia. Y si hay algo que tú puedas hacer para suplir esa necesidad que ves, hazlo tú, porque tú eres iglesia. ¿No puedes hacer? Pues ven al pastor. Ven después, cuando tengamos los diáconos. Ve a los diáconos. Pero hermano, no nos quejemos. Cuidado con las fisuras, para que no haya fisura dentro de la iglesia. Y por eso podemos clamar. Hay carencia, hay cosas, por supuesto. Clamemos por diáconos. Amén. También quiero decir que el coche, hermano, muchas veces toma curvas cerradas. Resaltos, bajadas peligrosas. Y necesitamos buenos muelles amortiguadores. Lo que te quiero decir que cada uno de nosotros todavía tiene restos del pecado dentro. Y somos de nuestro papá y nuestra mamá, ¿no? Como se dice. Y muchas veces nuestros caracteres, nuestros egos, nuestros pensamientos individualistas ejerce tanta presión en la iglesia que puede hacer que se fisure y que se rompa. Y por eso nosotros tenemos que clamar juntos. Señor, levanta diáconos. Amén. Levanta diáconos que ejerzan una fuerza contraria a la desunión y que fomenten la unidad de la iglesia. Amén. Y por último, cuidemos del ministerio de la palabra, hermano. Del ministerio de la palabra. El pastor no solo hace eso, pero tiene que ser la tarea prioritaria del pastor. Y tiene que estar ahí delante del Señor para orar por la grey del Señor, para ministrar a la grey del Señor, para aconsejar a la grey del Señor. Y por eso podemos decir, Señor, levanta diáconos. Amén. Querida iglesia, roguemos al Señor para que podamos mostrar al mundo una unidad en amor mientras predicamos la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos guarde, nos dé sabiduría